he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. En el capítulo de hoy hablaré de los tag team más importantes de la década de los 80 y los 90. No tienen que ser necesariamente los mejores, pero desde luego que sí los más importantes, por lo que comentaré a continuación. ¡Empezamos! Midnight Express. Puede que este sea el mejor equipo de todos, ha tenido 4 versiones, pero solo 2 de ellas son las que destacaremos en el día de hoy. Como denominador común, Bobby Eaton, uno de los luchadores más queridos por sus compañeros y por el público en general. La primera versión data de 1980 y estuvo activa por 2 años. La formaron en un principio Randy Rose y Dennis Condrey, uniéndose un año más tarde Norvell Austin, siendo 16 veces campeones por parejas, 10 de ellas haciendo uso a su conveniencia la regla Free Bird. En 1983 se separaron y el Mid-South Wrestling se refundaría la pareja con Bobby Eaton como el nuevo miembro. Con esta incorporación, el tag team ganaba en calidad, siendo el mejor de la escena independiente. Llegaron a ser 6 veces campeones por parejas en diferentes territorios y épocas. La más fascinante, del año 82 al 87. Luego se juntarían del 2004 al 2011 en 33 combates. Obviamente no al nivel de la primera etapa. Cuando llegaron a Mid-South, sobre todo, se enfrentaron a un joven Rick Rude, llamado en ese momento Rick Roth, y a Lanny Poffo. Enseguida optaron al título por parejas que poseían Magnum TA y Mr. Wrestling 2, enfrentándose en 43 ocasiones hasta que en la número 44 consiguieron arrebatarle los títulos. El 13 de marzo del 84, aunque también es cierto que muchos de los combates no eran por los cinturones, eran por estipulación, que en esa época era bastante común pues hacer estipulaciones de cualquier tipo. Aquí, en este caso, quien perdiera, pues latigazos al canto, y siempre ganaban los Midnight Express, y los que recibían los latigazos, que solían ser 10, eran Magnum TA y Mr. Wrestling 2. Entraban en escena otro de los tag que comentaremos a continuación, los Rock and Roll Express. El tag favorito del público, muy dinámico y con gran técnica, y máximos rivales de los Midnight. Un poco más de un mes después perdieron el título a favor de los rockeros. Solo les duraría un mes en el que se vieron las caras en 19 ocasiones, a veces hasta 2 veces el mismo día, en la locura de calendarios de los 80 de las independientes y de la NWA. En este segundo reinado tuvieron varios enfrentamientos con otro equipo favorito del público, los Fantastic. En octubre, de nuevo los Rock and Roll Express les ganaron los títulos y entre tanto disputaban combates en jaula de acero, en andamios, el perdedor deja la ciudad y todo ese tipo de estipulaciones. A finales del año 84 llegaron a la WCCW, donde los Fantastic eran los campeones. Un mes después de llegar, ganaron los cintos. Ahora, la estipulación de moda era que se llevaban $10.000 los vencedores. En enero de 1985 ganaron los campeonatos por parejas americanos de la NWA, que eran posesión de la empresa WCCW de Texas de los Monterich. Los tuvieron 56 días. A mediados de ese año estuvieron en Mid-Atlantic y se reencontrarían con sus viejos rivales, los Rock and Roll Express, haciendo combates épicos y arrebatándoles el título tag de la NWA. Empezarían feudos con el American Team de Dustin Rhodes y Magnum contra los Road Warriors, y precisamente con estos últimos disputaron su último combate juntos en la NWA en marzo del 87. Y el famoso Scalafon Match contra los Warriors en Starrcade 86. Condrey desapareció de la Jim Crockett Promotion sin previo aviso, incluso dejando colgadas varias fechas ya cerradas.
Eaton quería seguir luchando por parejas y con el mismo nombre de equipo. Así que la misión sería buscar a un candidato que encajara. Se barajaron diferentes nombres, pero a Roode le encajaba más Stan Lane, una promesa de Florida. Esta alianza duraría 3 años, ganando en 3 ocasiones el título de Estados Unidos de la NWA y en una ocasión el título mundial. La primera ocasión en un torneo por el título vacante imponiéndose en la final a Winham y Garvin y siendo el feudo con los hermanos Garvin, los Rock and Roll Express de nuevo y la pareja más fuerte de la escena, los Road Warriors. Aunque el título lo perdieron contra los Fantastic, que raro es que no se llamaran los Fantastic Express, porque ahí todo el mundo era Express por un lado o por otro, teníamos a los Midnight Express, los Rock and Roll Express, los Lightning Express. Y no solo eso, Condrey apareció en la agua y se unió a uno de los miembros fundadores de los Midnight Express, Randy Rose, para llamarse igual con el prefijo original. Eran los Original Midnight Express. También tuvieron combates épicos contra los Four Horsemen, con Anderson y Blanchard sobre todo, que acabaría el feudo cuando firmaron con la WWF para formar los Brainbusters. A finales del 88 comenzaron a luchar contra los Midnight Express originales, en uno de los feudos más intensos y emocionantes, pero que no se prolongaría demasiado en el tiempo por los problemas que tuvieron fuera del ring con la directiva de la NWA. En 1989 sus combates más importantes los disputaron contra los Fabulous Freebirds, con los que perdieron la final por el campeonato vacante de la NWA. A principios de los 90, Flyan Bryan y el Z-Men eran los campeones por parejas, superando en semifinales al Expreso de Medianoche. Se enfrentarían en 19 ocasiones hasta que Eaton y Lane ganaron de nuevo el título. Los Steiner Brothers se impusieron a ellos en lo que sería el último reinado en la empresa. En octubre del 90 disputaron su último combate como pareja por disputas internas de Cornette con la directiva por defender a su pareja. Así que Cornette se marchó y Lane renunció y se marchó con él. En el año 93 aparecerían en la Smoking Mountain Wrestling, pero como miembros de los Heamly Bodies, con Pritchard de refuerzo. La SMW era la empresa de Cornette, el que había sido el manager por todo este tiempo de los Midnight Express. En la empresa no estarían mucho, 2 meses, pero allí también se cruzarían con sus archienemigos los Rock and Roll Express. Los Midnight Express han sido una de las parejas más importantes y mejores técnicamente de la historia, teniendo parte de la culpa Bobby Eaton, al ser un luchador impecable. Y sí, fue mejor versión con Condrey o con Lane, eso ya lo dejamos pues a vuestro criterio, pero desde mi punto de vista a mí me gustaba más con Lane. A lo mejor Condrey era un estilo de lucha más clásico, pero en este caso daría lo mismo uno que otro porque eran fantásticos, más fantásticos que los fantásticos. Seguimos con los Fabulous Freebirds juntos desde el año 77, siendo los miembros fundadores Gordy y Haynes. Empezaron a luchar en Tennessee, Kentucky y Luisiana hasta que en el año 79 se unió Buddy Roberts. Fueron los primeros que, siendo un trío, cualquiera de ellos podía defender el título, aunque solo se les contabilizaba como campeones a los que lo habían ganado, no a los que lo podían perder. Uno de los equipos más importantes, entre otras cosas por esa famosa regla Freebird, que luego han adaptado según sus necesidades y conveniencia el resto de grupos que la han utilizado. Se puede decir que Gordy era la fuerza bruta, Robert la técnica y Haynes la labia y el glamour, pero todos ellos tenían un carisma imparable. Allá donde llegaban la montaban, sobre todo los mejores feudos con las parejas más famosas de los territorios en los que luchaban. Por ejemplo, en la CWA se verían nada más y nada menos que con Bill Dundee y Jerry the King Lawler. Esta primera versión de los Freebirds luchó en los territorios más importantes, destacando sobre todo en la WCCW de Texas, donde fueron 5 veces campeones de los 6 hombres. Aprovechando
que los Von Erich eran una prole y a ese campeonato, a esos títulos, se les podía sacar mucho rendimiento. Tuvieron el mejor feudo de la historia de la lucha tag tríos de la historia de la empresa y se podría decir también uno de los feudos más importantes de toda la historia de la lucha libre, los Freebird contra los Von Erich. En el año 74 tuvieron un breve paso por la WWF, en la que se disputarían solamente un total de 8 combates. Parece que allí van a encajar a la perfección porque en ese momento estaban apostando por el famoso Rock and Wrestling Connection. Pero no todo era un lecho de rosas ni un camino de rosas, porque cuando llegaron a la empresa tenían los vicios que podían haber adquirido en las escenas independientes, pues falta de puntualidad, pues que podían hacer algún tipo de putada al resto del roster, pues reírse de los que llevan más tiempo, y entonces eso no se consentía en una empresa como la WWF y con peces gordos como el señor André el Gigante, que fue el que les plantó cara y el que se dice que por él abandonaron la empresa. Porque además sí apostaron fuerte porque Cyndi Lauper, por ejemplo, los acompañaba como manager, que era pues la hija de Lou Albano, ¿no? Julio. También destacarían en la UWF, donde fueron 3 veces campeones de la UWF de Watts. Siempre ponemos la coletilla esa de Watts, pues porque la UWF buena, todo el mundo sabe que era la de Abrams, no la de Watts. Entonces habría que diferenciarlas. En esta empresa Gordy también fue campeón del título absoluto, o sea que fueron muy importantes para la empresa de Bill. Cuando la empresa fue comprada por Jim Crockett Promotion, el trío se separó, Haynes se quedó en Jim Crockett y el resto volvieron a la WCCW, aunque Haynes volvió relativamente pronto a la empresa de Texas y además como babyface, aliado de los Von Erich y enfrentado a sus ex compañeros, teniendo un combate de cabellera contra cabellera entre Gordy y Haynes. Ganó Gordy, pero no le quiso cortar el pelo a Haynes y esto era un combate de estipulación, se rebeló contra la estipulación y entonces al final los que se enfrentaron fueron Robert y el propio Terry Gordy. A lo largo de su andadura también fueron campeones de Mid-América y de la NWA con grandes combates contra los Warriors. En el año 88 disputarían su último combate juntos en la WCCW. Robert se retiró, Gordy tuvo una buena temporada en Japón y Haynes refundaría los Freebirds en WCW, pero evidentemente sin llegar ni a la fama, ni al carisma, ni a la historia que marcaron la facción original. Jimmy Garvin fue el que reemplazaría a Robert, sobre todo cuando ya Robert se retiró en el 89, pero recordamos que Garvin ha sido siempre un aliado de los Freebirds desde el año 83, porque se veía añadido a combates de tríos, luchaba con Haynes, luchaba con Robert, entonces ya era un viejo conocido y aliado de los Freebirds. Pero oficialmente hasta el año 87 no estaría integrado y se llamaría Freebird. De forma continuada lo haría en la segunda mitad del 89 con Haynes. Y el 19 de mayo del 91 un nuevo miembro debutaría, no en un combate, sino ayudando a los Freebird a ganar los títulos. Eso sería en la NWA. Solo estaría 4 meses en el grupo, ganando en una ocasión el título de los 6 hombres. Lo querían llamar Fantasía, pero no querían problemas con Disney, así que lo nombraron como Bad Street. En ese 91 desaparecieron, reuniéndose más tarde en la Global en el año 94. Los Freebird hicieron historia por varios motivos: la actitud, la música, el compaginarse de forma magistral y la famosa regla. Pocos luchadores han tenido el carisma de este grupo. Vamos con otros que también tenían un gran carisma y que marcaron historia y además fueron inspiración para otros muchos grupos. Los Road Warriors. Sin duda,
la pareja más famosa e influyente, 13 veces campeones por parejas en diferentes empresas. Y las primeras en hacerlo en las tres más importantes de la época. La WCW, la Agua y la WWF. Primera pareja en ganar los títulos en esas tres empresas. Como pareja empezaron en Georgia al juntarlos Ole Anderson. También lo reforzaría con Paul Ellering de manager. Su entrada en escena causó gran impacto, sobre todo por sus físicos, su atuendo y su actitud. En el 84 debutarían en la Agua, ganando ese mismo agosto el título por parejas de la compañía. En Minneapolis, de donde eran originarios, los tipos duros se conocían, ya que coincidían en los gimnasios locales o trabajando de machacas en la discoteca famosa de la época. Hawk y Animal eran viejos conocidos, primero de gimnasio y luego de trabajar en uno de esos antros famosos de la ciudad, donde aparte de ellos había también otros tipos que se convertirían en luchadores famosos, pero tampoco sería por casualidad, dado que uno de los camareros había sido luchador y entrenador y también hacía como de cazatalentos. Cuando tenía a alguien interesante llamaba pues a Ole Anderson, que era conocido y amigo suyo, y le ofrecía la posibilidad de que estos porteros fueran entrenados y tuvieran salida en Georgia, sobre todo. En esa época comenzaba la época de los tipos grandes, sobre todo propiciados por la fama emergente de Hogan. Ya no era necesario luchar bien, aunque supieras, ahora se primaba más la contundencia, sobre todo a la hora de luchar. Pues esos golpes que quedaban sin ningún control, pues en detrimento del físico de sus contendientes. Ole Anderson sería quien los descubriera y juntara y quien los hiciera debutar como campeones por parejas nacionales de la NWA de Georgia. Anderson les dio el título vacante de la empresa, que por otra parte para unos novatos era una responsabilidad muy grande. Los Road Warriors ganaron en 3 ocasiones el campeonato hasta que se fueron al agua. Simultanearon su estancia en la agua con apariciones en la NWA. En ese tiempo estaba permitido dado que querían plantar cara a la WWF. Y sobre todo el imparable ascenso que estaba sufriendo la empresa de McMahon con la creación de la WrestleMania y con la puesta de la Hulkamania. Gagne tenía acuerdos con Jim Crockett y también con All Japan Pro Wrestling. Entonces era frecuente ver a estrellas de la agua o de la National Wrestling Alliance pues, luchar sobre todo en Japón. El equipo, los Road Warriors, formaron parte del primer World Games de la historia junto con Nikita y Rhodes en un combate legendario. Su estancia en Jim Crockett Promotion se prolongaría por 4 años y, como no, por problemas con Jim Herd, se marcharon de la empresa. Este tipo merece un capítulo aparte porque ha tenido problemas con todos y cada uno de las estrellas importantes que tenía la empresa. Pero sí que se le puede dar las gracias porque cuando solo teníamos acceso a la WWF, pues empezaron a aparecer luchadores importantes que salían de la NWA por culpa de este sujeto, de este individuo, NWA, WCW. Allí se pelearía en Jim Crockett con los Steiner, con William y Rotundo y con Sid Vicious y Dan Spivey, entre otras parejas, siendo campeones de los 6 hombres junto a Road y una vez campeones mundiales e internacionales de la NWA. Desde luego que Dusty Rhodes no era tonto, porque siempre se unía con los mejores. Magnum TA cuando era el más querido y el más apoyado por el público, luego cuando reconvirtió a Nikita Koloff como el mayor babyface de la empresa, y luego con los Road Warriors. O sea, no se juntaba con lo más bajo, no. Él siempre se juntaba con los mejores pues para hacerse el mejor y para que el público también lo ovacionara y lo apoyara. En junio del 90 firmaron por la WWF, pero en esta ocasión lo harían como la Legion of Doom, dado que ya estaba en la empresa pues el Ultimate Warrior, estaba el Modern Day Warrior que era Kerry Von Erich y más Warrior pues ya inducía error total. La Legion of Doom ya era un nombre que habían utilizado ellos previamente cuando Paul Ellering era el líder de ese grupo
y también lo integraban Jake Roberts y el Spoiler. Y como chiste malo, si me lo permitís, y si no, pues también pues el Spoiler, creo que lo llamaban así porque siempre desvelaba el final de todos los combates. Ese era el truco del Spoiler. Los rivales lógicos de la Legion of Doom serían Demolition, pareja que veremos luego, dado que fue una réplica y la respuesta de McMahon al ascenso de los Warriors en la empresa rival. No cambiaron mucho al pasar a la empresa más famosa del mundo, porque su sistema de lucha seguía siendo el mismo, pues acabar lo antes posible con los combates, pasando por encima de sus rivales. Y aunque no sería esta la rivalidad soñada, dado que Axe ya estaba en sus últimos días de carrera y el recambio de Axe, que fue Crash, pues no encajó como se esperaba. Pero bueno, sí que fue pues juntar a la pareja más longeva en lo que al título de por pareja se refiere de la WWF y a la más famosa que venía de la NWA y de la Agua, pues era un feudo por lo menos interesante, aunque fue perdiendo poco a poco pues esa chispa que se esperaba de él. Sus combates más importantes los disputarían con los Nasty Boys y con Money Incorporate. En su estancia de un poco más de un año, ganaron el título del mundo en una ocasión, llegando a su fin esa estancia pues por problemas que tenía Hawk, sobre todo, pues ya el consumo de sustancias, como él mismo lo asumiría y lo reconocería más adelante, y sobre todo pues por la falta de compromiso con la empresa, porque dejó colgada en varias fechas a la empresa y entonces ya salió de la WWF. Debutaría en la New Japan Pro Wrestling y Animal se quedaría fuera de la escena pues por una lesión que tuvo. En la vorágine de los fichajes a mediados de los 90 en WCW volverían a esa empresa, pero ya ni de lejos llegarían a la popularidad ni a los éxitos de antaño. Abandonaron la empresa a los 6 meses y sorpresivamente aparecieron en la WWF ganando de nuevo el cinturón de campeones. Al poco tiempo se actualizaron y aparecieron como Legion of Doom 2000 con Sunny the Manager. A principios del 99 se fueron de la empresa, a pesar de haber ganado ese título, porque no colmaron las expectativas de los fans ni incluso del propio señor McMahon. Lo que en los 80 llamaba la atención, ahora ya a finales de los 90 pues ya estaba muy visto y más luchadores destacaban por ese estilo de lucha que tenían ellos, esa contundencia, ese físico. Y luego tampoco el booking fue de lo más acertado, intentando meter un tercer miembro forzado como fue Ahmed Johnson o Droz, y también pues intentando enfrentarlos entre ellos. Estuvieron en Japón de nuevo e incluso aparecerían en TNA. En 2003 harían su última aparición en WWE en lo que ellos pensaban que podía ser una nueva oportunidad para integrarse de nuevo en la empresa, pero no fue así. El 19 de octubre del 2003 lamentablemente falleció Hawk y Animal siguió haciendo apariciones tanto de forma individual como con algún compañero circunstancial en diferentes promociones y países. Lamentablemente, Animal falleció el 22 de septiembre del 2020. Vamos ahora con Demolition. Como hemos comentado, esto fue un invento del señor McMahon para contrarrestar la pareja estrella de la NWA. Ahora habría que buscar a los luchadores adecuados. Teníamos la idea en la cabeza, pero ¿qué luchadores desarrollarían ese papel? Pues desde mi punto de vista lo hicieron de forma apresurada y con gente de la casa, o sea que tampoco se gastó un duro en esa idea. Es como si tuviera prisa y cualquiera pudiera desarrollar ese papel, y además creyendo que como su empresa pues era la más importante, la que más exposición tenía a nivel nacional e incluso mundial, pues cualquier cosa iba a funcionar. Y además que podía superar a los originales, pero nunca más lejos de la realidad. Junto a dos luchadores de largo recorrido en el mundo por parejas, como fue Bill Eddy, que había sido Masked Superstar y también había sido uno de los mongoles, con Randy Coley, uno de los Moondog, debutando en enero de 1987. Unos combates más tarde, pero unos combates son que se cuentan con los dedos de una mano, Coley fue reemplazado por Barry Darsow, dado que la gente lo reconocía como un miembro de los Moondog, sobre todo por esa cara que tenía, que era reconocible, y además se pintaban
fatal, no se pitaba la cara entera, hacían 4 rayas en la cara y entonces era el mismo tipo, pero vestido de forma diferente y entonces la gente se reía y coreaba pues el nombre anterior que tenía. Se podría decir que esta primera opción fue un auténtico fracaso. Como hemos comentado, no niego que la idea fuera buena, pero desde luego la ejecución fue total y absolutamente de risa. Darsow dio un poco más de frescura al tag, aunque Axe ya estaba en sus últimos años de carrera. En la WrestleMania 4 ganaron los títulos del mundo de la mano de Strikeforce, debilitando de muerte a la unión entre Martel y Santana. En esa época la liga por parejas no tenía nada que ver con la actualidad y tenía parejas consolidadas, por ejemplo, que hablaremos también, como los British Bulldogs, la Hart Foundation y ahora mismo la Legion of Doom. También tenía una copia de los Road Warriors, que era como yo copio a los Road Warriors y sale por un lado Demolition y por otro los Power of Pain, pues también estaban por ahí. Hicieron muy buenas luchas. Y con el manager de por medio, que era Mr. Fuji, incluso perdiendo al manager en alguna que otra pelea. Ese primer reinado, hicieron historia al vapulear los récords anteriores con 478 días como campeones, hasta que los perdieron con unos recién llegados, pues que fueron los Brainbuster. Hasta que no recuperaron los títulos no pararon, eso sería 3 meses más tarde, por lo tanto fueron 2 veces campeones por parejas de la WWF. En el año 90 se incorporó a la pareja Crash, dado que Axe estaba teniendo problemas de salud y Vince no quería que esa pareja desapareciera, por lo tanto integró a un tercer miembro, es más. Demolition tuvo feudos, por ejemplo, contra los Killer Bears, los Bulldogs, los Islanders, los Russo, los Power of Pain, John Stallion, Strikeforce, The Twin Towers, Brainbuster, los Colossal Connection, los Rockers. Ojo las parejas que había en los 80, finales de los 80, principio de los 90. Era la florinata de los tags, cosa que ahora se echa bastante de menos apostar por tags buenos y por una liga de los tags que además te da un juego mayor que la lucha individual. Siempre es mucho más dinámica y siempre se pueden ver cosas en combinación con 2 personas pues mucho más vistosas, pero parece que la lucha por parejas pues no se ha apostado los últimos años. Cuando ya llegó la Legion of Doom, es verdad que ya no tenía sentido tener a la copia y al original en la misma empresa. Pues ya llegaron a su fin porque ni tenía sentido ni ya con el recambio de con el recambio de Crash, pues era mejor que con Axe. Y también, como anécdota, decir que Demolition ha tenido más miembros casi que la NWO. Pues hubo 2 Smash, Axe, Crash, Blast, estaba Alex y algún otro más que salía por ahí. Ahora vamos ya con los últimos, porque hay muchísimos más, pero es que estaríamos aquí tranquilamente 3 horas hablando sin parar. Vamos con los British Bulldogs, uno de los equipos más revolucionarios de su época, al llevar a Stampede el estilo inglés de lucha libre. Davey y Tom eran primos y fue Tom el que abrió el camino al llegar a Canadá, donde la familia Hart lo acogió como uno más. Bueno, es que total uno más no se darían cuenta, porque semejante tropa allí en casa y en la mazmorra de los Hart, pues yo creo que ni se dieron cuenta, pensaría que era un hermano más que había por allí. Al poco tiempo de llegar al territorio de los Hart, ante la insistencia de su primo, un joven y delgado Davey Boy Smith formaría parte de la familia y además se casó con Diana, que era una de las hijas del patriarca Stuttgart. Empezarían como luchadores individuales, pero pronto se juntarían para formar una de las mejores parejas del panorama mundial. En marzo del 83 ganaron los títulos internacionales de Stampede y pronto comenzarían a luchar en la New Japan Pro Wrestling, donde alcanzarían gran fama por su estilo de lucha. Normalmente, las parejas extranjeras que llegaban a tierras niponas pues destacaban por sus físicos enormes, su altura, su musculatura, no precisamente por su técnica, pero sí que era como que destacaba mucho en comparación con los luchadores nipones.
Pero el caso de los Bulldog no eran como los casos pues, que había de luchadores. Eran unos luchadores de primera clase y además con una técnica depuradísima y muy buenos. Es cierto que a lo largo de los años fueron cambiando esa técnica, sobre todo Davey Boy Smith, por problemas que tuvo y aparte también por que ya no era el British Bulldog del principio, era un tipo que era diferente porque es que abultaba el doble de cuando empezó a luchar. Pues todo eso también resta agilidad y resta esa técnica que aunque la tengas, pues no la puedes ejecutar, no te puedes mover igual y luego aparte las lesiones. Esta semana viendo un capítulo del podcast de Ric Flair comentaba lo mismo de Randy Savage, que Randy Savage no era el mismo el de la WrestleMania 3 que el que llegó a la WCW. Evidentemente no podía ser el mismo por la edad, pero a lo que se refiere él es que había cambiado el físico totalmente, no era el mismo, no volaba igual, no se movía igual. Y luego pues estamos hablando que ya pues las lesiones y la edad no perdonan. En el año 74, Stampede, como no, fue comprada por el señor McMahon. Y los pocos que acabaron en su empresa, pues fueron Bret Hart y Jim Neidhart y luego los British Bulldog. Y lo primero que hizo el señor McMahon fue crear o comenzar un feudo entre ellos que les hizo subir como la espuma en el escalafón de parejas de la empresa porque ya se conocían, la lucha fluía muchísimo entre ellos y entonces hacían muy buenos combates. En el año 86 ganaron los títulos por parejas al imponerse al Dream Team, al original. Pero el carácter de Tom y sus lesiones acabaron con su estancia en la WWF. La Survivor Series del 88 fue la última participación de los Bulldog como pareja en la WWF. Durante su estancia tuvieron grandes rivalidades, sobre todo con los bolcheviques, Demolition, los Icelanders, los Conquistadores y a los que le quitaron el título el Dream Team de Greg Valentine y de Brutus Beefquake, antes de ser el Barbero. Cuando salieron de WWF volvieron a Stampede, que aunque como hemos comentado la había comprado el señor McMahon, pues la desmembró, la deshizo, como hacía con todas las empresas, y luego se la devolvió a los Hart, cuando ya no tenía ningún valor, pero seguían teniendo televisión, seguían teniendo la escuela y entonces salían luchadores. Luego salieron luchadores de gran variedad, por ejemplo, Chris Jericho, salió también de allí Lance Storm, entonces todavía seguían fabricando grandes luchadores. Cuando volvieron a Stampede ganaron por segunda vez el título internacional y luego también lucharían en All Japan Pro Wrestling. Y en el año 90 ya se separarían para siempre, con una traición por parte de Davey Boy Smith al negociar su vuelta a la WWF a espaldar de su primo y quedándose con el nombre que utilizaban ellos en la empresa. Tom se quedaría en All Japan Pro Wrestling, pero lamentablemente no por mucho tiempo, dado que el año siguiente se tuvo que retirar por una lesión. En alguna ocasión también volvió pues de forma puntual en combates homenaje, también porque no tenía dinero, y entonces el gigante Baba pues le ayudó haciendo que volviera a luchar, evidentemente ya con un físico totalmente deteriorado, nada que ver con el físico que le haría famoso a finales de los 80. Los Bulldog fueron una de las mejores parejas de la historia, por su compenetración, sus físicos y técnica. Lamentablemente ninguno de los dos se encuentra ya entre nosotros. Pero como siempre digo, tenemos la fortuna de poder ver sus combates cuando queramos y revivir y rememorar sus figuras y sus feudos, sus grandes luchas. Evidentemente, como he comentado, hay muchísimas más parejas que han ido saliendo a lo largo de este programa, pero quizás sería para una segunda parte, porque tenemos pues eso a los Rock and Roll Express, tenemos a la Hart Foundation, tenemos a Strike Force, a los Rousseau, a los Nasty Boys, a los Rockers, muchos luchadores, muchas parejas que han sido muy importantes y cada uno destacable por diferentes circunstancias. Chicos, chicas, nos vemos.